El sol arde sobre un terreno reseco. Un cuervo se posa frente a una jarra olvidada. Adentro, un hilo de agua. Mira. Calcula. Y con un gesto milenario, deja caer una piedra. El nivel sube. Esa acción, tan simple, cambiaría para siempre lo que creíamos sobre la inteligencia. Porque lo que comenzó como una fábula, terminó siendo un experimento científico real. Pero, ¿cómo puede una historia contada hace más de 2000 años revelar el secreto del pensamiento animal? Dicen que la sabiduría viaja en silencio, y a veces, vuela con alas negras. Esta es la historia del cuervo que desafió al tiempo. En la Atenas del siglo V a.C., la tinta aún huele a humo y vino. En un taller silencioso, un escriba traza sobre pergamino las palabras de Esopo. Entre cuentos de zorros y leones, surge una historia distinta, un cuervo sediento, una jarra imposible y la astucia que vence la desesperación. Nadie imagina que ese pequeño relato moral cruzará civilizaciones y siglos. Pero lo hará, llevando consigo una pregunta prohibida. ¿Piensan los animales? Afuera, bajo los olivos, Aristóteles clasifica criaturas. Las observa, las mide, pero las separa del pensamiento humano. El mundo animal es instinto, no razón. Y sin embargo, la fábula del cuervo y la jarra persiste, susurrando otra posibilidad. Mientras los sabios debaten la naturaleza del alma, un mito viaja por los labios del pueblo, esperando el día en que alguien lo tome en serio. A veces la verdad no nace en los templos del saber, sino en los cuentos que los niños recuerdan mejor que los sabios. El pergamino viaja. Roma lo traduce, Bizancio lo protege, los monjes lo copian. Cada era lo interpreta a su manera. Una lección moral, una alegoría divina, un simple cuento. Pero bajo cada traducción, late el mismo acto, el cuervo razonando. Por más que cambien los imperios, esa escena no muere. El mito resiste, como si esperara ser comprobado algún día. A veces, las palabras sobreviven más que las piedras. Y cada copista, sin saberlo, preservó un experimento escondido en la ficción. El tiempo avanza hasta el siglo XVIII. La humanidad despierta a la razón. París, Londres, Viena, los salones se llenan de curiosos que diseccionan el alma del mundo. Entre tratados y enciclopedias, un texto antiguo reaparece, el cuervo y la jarra. Filósofos como Locke y Diderot se preguntan, ¿acaso la inteligencia no será una escala más, compartida por todos los seres? El mito se convierte en teoría. La moral, en método. Siglo XX. Las fábricas rugen, los cielos se llenan de humo y máquinas. Los hombres creen haber conquistado la razón. Pero en los tejados de las ciudades, los cuervos siguen observando. El mito que una vez fue moral infantil se convierte en eco, el símbolo de algo que aún no comprendemos. Y aunque el mundo mira hacia el futuro, la jarra de Esopo aguarda, invisible, en la memoria de los cuentos. No todas las historias mueren en los libros. Algunas, como los cuervos, esperan su momento para volver a volar. Década de 1990. En Oxford y Cambridge, un grupo de etólogos observa cuervos, urracas y cornejas. Descubren algo asombroso, usan herramientas, planean, recuerdan, mienten. El eco de Esopo regresa con fuerza. Entonces alguien propone lo inevitable, reproducir el mito, construir la jarra, dejar que el cuervo decida. La fábula se transforma en experimento. Y lo que era metáfora,
se convierte en evidencia. Año 2009. Laboratorio de Cambridge. Un cuervo se encuentra frente a un tubo con agua y una golosina que flota lejos. El ave se queda inmóvil. Luego, sin instrucción alguna, recoge una piedra y la deja caer dentro. El agua sube. Otra piedra. Sube más. El cuervo bebe. La fábula de Esopo se ha cumplido, no en un cuento, sino ante la mirada de la ciencia. El cuervo no imitó, no adivinó. Pensó. Y con ello, rescató del mito la verdad que los hombres olvidaron. El experimento conmociona al mundo. El cuervo ha demostrado razonamiento causal. Los laboratorios lo confirman, pero una duda se eleva entre las jaulas y las cámaras. ¿Cómo supo hacerlo tan rápido? ¿Y si el conocimiento no nace, sino se recuerda? El mito, una vez más, se niega a morir. El cuervo no solo resolvió el problema, parecía recordarlo, como si el eco de un cuento antiguo lo guiara aún, miles de años después. El cuervo no solo venció a la sed, sino al tiempo. Pero lo que los científicos descubrirán después, pondrá en duda todo lo que creemos sobre la memoria, el lenguaje y el alma. Quizás, en el fondo, los cuervos nunca olvidaron lo que Esopo escribió. Un grupo de investigadores coloca micrófonos en un bosque nevado. No buscan cantos, buscan conversaciones. Entre los árboles, decenas de cuervos se comunican con chillidos, chasquidos y murmullos. Pero lo sorprendente no es el sonido, sino el orden. Cada llamada tiene un propósito. Cada tono, un mensaje. ¿Podría ser que estos pájaros tuvieran su propio idioma? Durante siglos creímos que el lenguaje era el último refugio de la mente humana. Hasta que alguien escuchó a los cuervos y entendió que no estábamos solos en el habla. A comienzos del siglo XXI, en los bosques de Japón y Canadá, los ornitólogos empiezan a grabar miles de horas de sonidos de cuervos. Lo que parecía caos, con el tiempo revela patrones. Los graznidos cambian según el contexto: peligro, alimento, advertencia, saludo. Las aves no repiten, combinan, como si construyeran frases. Lo que antes se oía como ruido, ahora suena como estructura. Cada tono, cada pausa, es una palabra perdida en otro idioma. Los experimentos continúan. Los científicos descubren que los cuervos pueden reconocer rostros humanos y transmitir esa información a otros. Un individuo marcado recuerda una amenaza durante años y advierte a su bandada, incluso generaciones después. El lenguaje no solo existe, también guarda memoria colectiva. Donde el hombre escribe su historia en libros, los cuervos la guardan en voces y miradas. Memoria que viaja sin papel, sin tinta, pero jamás se olvida. Cuando los científicos comparan las estructuras sonoras de los cuervos con las de los humanos, descubren un paralelismo inquietante. Ambos utilizan ritmo, pausa y tono para modificar significado. La diferencia no está en la voz, sino en quien escucha. Los cuervos, sin saberlo, llevan siglos hablándose como nosotros. El lenguaje, quizás, no nació con nosotros. Tal vez solo lo heredamos, de quienes ya sabían nombrar el mundo antes del hombre. En experimentos realizados en Alemania, los cuervos recuerdan tareas y recompensas años después. Cuando se les presenta una herramienta, la utilizan con precisión quirúrgica. Pero lo más inquietante ocurre cuando los investigadores cambian las reglas. Los cuervos se adaptan. No aprenden, razonan.
Es como si recordaran algo anterior a su propia experiencia. Hay recuerdos que no pertenecen a un solo individuo, sino a una especie entera. Como si una mente antigua habitara en cada vuelo. Un grupo interdisciplinario de lingüistas y neurobiólogos analiza las grabaciones con algoritmos de aprendizaje automático. El resultado es desconcertante. Las vocalizaciones de los cuervos tienen estructuras jerárquicas similares a las lenguas humanas. Sintaxis, intención, reacción emocional. El mito se disfraza de código biológico. Cuando el algoritmo descifró los cantos, el mito dejó de ser poesía y se convirtió en dato. En una serie de pruebas colaborativas, se observa cómo un cuervo enseña a otro a resolver un problema con objetos. No hay imitación mecánica, hay instrucción. El acto de enseñar, hasta entonces reservado al hombre y a los primates, ahora pertenece también al reino de las alas negras. El maestro no necesitó palabra escrita. Solo miradas, sonidos y paciencia. Y en ese instante, el mito volvió a enseñar al mundo cómo se aprende. Los descubrimientos se publican en todo el mundo. Las revistas hablan del lenguaje de los cuervos. Los documentales los presentan como los nuevos filósofos del aire. Pero entre la euforia científica, una pregunta se levanta en silencio. ¿Y si los cuervos no aprendieron a pensar como nosotros, sino que nosotros olvidamos cómo pensar como ellos? La ciencia los llama inteligentes. Pero quizás la palabra correcta sea conscientes. Si los cuervos guardan su historia en la voz, ¿qué más recuerdan? Porque hay rumores de lugares donde estas aves no solo observan, sino custodian. Lugares antiguos, donde el conocimiento humano y el de las alas negras se cruzaron una vez. Tal vez, antes de que escribiéramos las primeras palabras, los cuervos ya nos estaban contando algo. En el norte de Escocia, un arqueólogo descubre una tumba celta sellada por siglos. Dentro, huesos humanos, joyas de bronce, y un cuervo momificado, cuidadosamente colocado sobre el pecho del difunto. En su pico, una pequeña piedra. La misma piedra que podría haber levantado el agua en una jarra hace más de 2000 años. ¿Qué une a los antiguos dioses, a los hombres y a los cuervos? No todas las historias nacen del mito. Algunas se esconden bajo la tierra, esperando ser escuchadas por quienes aún creen en los símbolos del aire. Desde el antiguo Egipto hasta las leyendas nórdicas, los cuervos siempre fueron mensajeros entre mundos. En las tumbas faraónicas, acompañaban al alma. En las sagas vikingas, volaban junto a Odín. En los rituales celtas, eran guías entre la vida y la muerte. Pero más allá del mito, todos compartían una misma idea. El cuervo observaba y recordaba. Donde el hombre veía oscuridad, el cuervo veía tránsito. Y en su vuelo, los pueblos antiguos creyeron ver la memoria que une los mundos. En Londres, desde el siglo XVII, la Torre de Londres guarda una tradición. Siempre deben habitar al menos 6 cuervos. Se dice que si parten, el reino caerá. Durante guerras y pandemias, los guardianes alimentaron a las aves, temiendo perder algo más que un símbolo, una presencia protectora. Algunos creen que los cuervos recuerdan los eventos del pasado de la torre, y que transmiten esa memoria de generación en generación. No protegen los muros, protegen el relato. Son los testigos del poder y del miedo, los escribas sin papel. Hoy, en las grandes urbes, los cuervos prosperan donde otros animales huyen. Los estudios recientes demuestran que entienden el flujo del tráfico, distinguen señales humanas y reconocen rostros durante décadas.
No observan por instinto. Observan para recordar. Como si cada ciudad fuera un nuevo capítulo de una historia milenaria que ellos continúan escribiendo desde el cielo. Mientras los hombres cambian de imperios, los cuervos solo cambian de tejado. Ellos no olvidan, solo esperan. En laboratorios de neurociencia en Berlín, se descubre que los cuervos poseen una forma avanzada de metacognición. Piensan sobre lo que piensan. Pueden dudar, corregirse y anticipar el error. Esa capacidad, antes considerada exclusiva del ser humano, cambia el paradigma. Los cuervos no solo aprenden del presente, sino de la memoria ancestral del grupo. Un archivo viviente, disperso entre miles de mentes aladas. Cada cuervo es una neurona de una mente mayor. Y esa mente, tal vez lleva volando desde antes que nosotros camináramos erguidos. En Japón, investigadores observan cuervos que dejan ofrendas, monedas, cristales, trozos de metal brillantes sobre templos o tumbas. Actos aparentemente sin propósito, repetidos generación tras generación. Nadie sabe por qué lo hacen. Pero en muchas culturas, esos objetos eran símbolos de intercambio con los dioses, con los muertos o con la memoria misma. Los cuervos parecen continuar un rito que los humanos ya olvidaron. Tal vez no ofrendan a los dioses. Tal vez devuelven aquello que alguna vez les dimos, el conocimiento de quiénes somos. Mientras los científicos reconstruyen el origen del mito, descubren algo inquietante. En varias culturas, el cuervo no solo aparece como mensajero, sino como portador del fuego del conocimiento. Desde los nativos americanos hasta los druidas, siempre fue el mismo símbolo. Una criatura que roba la sabiduría divina y la entrega al hombre. Quizás Esopo no inventó su historia, quizás la recordó. El cuervo no fue un alumno. Fue el primer maestro. El que enseñó a pensar, el que enseñó a esperar. En los últimos años, la historia del cuervo y la jarra se enseña nuevamente, no como fábula, sino como lección científica. Los niños aprenden que la inteligencia no es privilegio humano, sino herencia compartida. El mito ha cerrado su ciclo, de cuento moral, a experimento, a verdad. Pero mientras tanto, en algún lugar, un cuervo observa, una piedra en el pico, y una jarra esperando. Todo vuelve a comenzar. La sabiduría, como el agua, siempre encuentra su nivel. Y los cuervos siguen recordando cómo hacerla subir. Quizás la historia del cuervo y la jarra nunca fue sobre el agua, sino sobre la memoria. Y mientras exista alguien que observe, que recuerde y que aprenda, el mito seguirá vivo. Silencio. Solo el batir de alas. El eco del conocimiento, que jamás se apaga. El cuervo no desapareció en el tiempo. Solo se escondió en nosotros.